vino este pasaje a mi cabeza. Lucas 9. Dice el versículo 1, Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el versículo 6 después dice, los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes, anunciaban las buenas noticias y sanaban enfermos. Leí este pasaje y fue como aún más lapidario sobre mí. Y dije, Señor, yo quiero ver esto. Yo quiero que mi vida sea tal cual se describe la vida de estos discípulos. Yo quiero ver esto. Yo quiero que al conversar con alguien, esta persona pueda escuchar de este Señor y pueda experimentar esta realidad en su vida. Yo no quiero menos, Señor. Hace unos meses atrás leí un libro de Shawn Bolz, es un autor, creo que alguna vez lo hemos nombrado. Aquí uno empieza a ver cómo Dios empieza como a coser, a tejer algo detrás de nosotros sin que nos estemos dando cuenta. Pero cuando leí este libro, y quiero contar una historia para poner un poco en contexto lo que dice al final, que es lo que me impactó del libro. Pero Shawn Bolz contó una historia de cómo se subió a un avión, iba viajando, era un viaje bastante largo, y la persona con quien estaba al lado comenzaron a conversar de la vida, de la familia, del trabajo, y él se enteró de que la persona con quien venía al lado era una persona que trabajaba en una compañía petrolera. Producto de este trabajo, lo que más hacía era viajar alrededor del mundo, y estaba en su último mes de trabajo, lo cual lo tenía bastante emocionado porque era ya tiempo del retiro, de jubilarse. Y Shawn también compartió con él de su historia, de su vida, de su ministerio pastoral y de cómo también trabaja con un ministerio contra el tráfico de personas. Y esta persona que lo escuchó quedó sumamente interesado en la historia. Y en un minuto se puso de pie, se fue al baño, y mientras Shawn estaba sentado, siente que el Espíritu Santo le habla y le dice esto: este hombre no te está diciendo toda la verdad. No trabaja para empresas petroleras. Él es un agente de seguridad de vuelo. En Estados Unidos le dicen los Air Marshal, ¿ya? O sea, un policía del aire. Y dice, él es un agente de seguridad de vuelo y quiero animarlo en cuanto a su retiro que está a punto de llegar. Shawn dice que Dios también le dio una palabra de conocimiento, le dio el nombre de la esposa de esta persona y también le habló y le mostró el lugar que él anhelaba visitar en Europa cuando se jubilara. Y además le habló de la hija que estaba embarazada y estaba teniendo algunas complicaciones. O sea, poquito, ¿eh? Unos tips. Así que el hombre volvió, se sentó al lado de él y comenzó directamente a preguntarle con respecto a Dios y la relación que Shawn tenía con él. El hombre quería escuchar más. Y yo me imagino que un minuto así es como la mesa está servida. ¿Ah? En futbolero, tirar y abrazarse. Así que Shawn comenzó a hablarle de lo real que era Dios, de cómo Dios estaba presente en todas las áreas de nuestra vida y cómo Él quería que pudiéramos escucharlo. Y le dijo, si me permites, quisiera compartirte algunas cosas que creo que Dios me está hablando de ti. Y el hombre le dijo, claro. Así que Shawn le dijo, Dios me dijo que eres un agente de seguridad de vuelo y que tu esposa se llama Patricia. También me dijo que quiere lo mismo que tú quieres y aún más de lo que tú hubieras imaginado, como visitar los viñedos del sur de Italia cuando te retires. También me habló de tu hija Ana, que está embarazada y que está atravesando complicaciones, y de cómo has orado y le has pedido ayuda. Le dijiste que harías cualquier cosa si tan solo Él la ayudara. Y le dijo, Dios desea ayudarla, más que tú. Y tranquilo, porque ella y el bebé van a estar bien. Adivinen qué pasaba con este hombre. Un mar de lágrimas. Lloraba. Y entre medio de las lágrimas solamente le dijo, no soy agente de seguridad de vuelo.
Y le dijo, ¿pero todo el resto te hizo sentido? Sí, le dice, pero no soy agente de seguridad de vuelo. Pero dice que después cuando estaban recogiendo las maletas, él llegó y le dijo, ahora te puedo decir que sí, es verdad, soy agente de seguridad de vuelo. Pero no podía decirlo. Le dijo, no puedo creer que Dios te haya mostrado que era un agente de vuelo. No puedo creer que te haya mostrado todas estas cosas sobre mí. Yo quiero escuchar a Dios así. Me siento como si en mi vida ahora todo estuviera bien. El hombre se sintió tan amado, tan conectado con Dios, tan cerca en ese minuto. Y fue inolvidable y transformador para él. ¿Qué sientes cuando te cuento esta historia? ¿Qué pasa contigo? ¿No te viene la pregunta, cómo lo hace? Yo quisiera escuchar a Dios de esa manera. Yo quisiera escuchar su voz de una manera tan clara. ¿No te salen estas preguntas en la cabeza? Esto es lo que John escribe después de esta historia, más adelante en otro capítulo. Él es un hombre muy profético, así que está hablando de la profecía y dice esto. El propósito de la profecía es conectarnos con Jesús, que es nuestro llamado eterno. En ese lugar escuchamos lo que Él dice de nosotros y nos empuja a caminar en nuestra mejor versión para la que fuimos diseñados. La profecía debe permitirte sentir lo que es ser eterno y espiritual al mismo tiempo que te sientes normal y humano. ¿Alguna vez lo has sentido? Es como lo que sienten los niños cuando juegan a ser superhéroes. Es lo que nuestros sentimientos experimentan cuando vemos una película en que los personajes superan sus debilidades y se convierten en campeones. Es ese sentimiento de que Dios no solo es asombroso, sino que desea que todos lo seamos también. Es el empoderamiento en toda su plenitud. Es acerca de la vida y de vivir la vida en verdadera plenitud. Cuando escuchaba esta historia decía, yo quiero esta vida que es sobrenatural, que es como que vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Hay otra cosa pasando dentro de mí, que aunque estoy acá, estoy por sobre esto. Es sentir lo que es eterno y espiritual al mismo tiempo que te sientes normal y humano. Ese lugar donde tus limitaciones desaparecen y comienzas a experimentar para qué fuiste realmente creado. ¿No encuentran increíble poder caminar de esa forma? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Iglesia, hemos sido robados de nuestra verdad. Hemos sido robados de nuestra identidad. Pero esta vida se trata de vivir una vida plena. Una vida en plenitud, que donde va, lleva la misma atmósfera que llevaba Jesús donde quiera que iba. La misma atmósfera que llevaban los discípulos. La misma que sentimos hace unos minutos cuando escuchábamos esta historia de ver lo sobrenatural. Esperanza. Esperanza. Esperanza de que hay algo más. Algo por sobre todo esto. Hay un Dios que está por sobre nosotros. No estoy solo. No estoy sola. Él quiere ser parte de mí. Él sigue hablando hoy. Y yo necesito escuchar su voz. Cuando escuchamos una historia como esta, esto es lo que despierta. Es como, uno puede decir, una emoción. Pero ¿sabes lo que es para un cristiano?
es como la nostalgia de ir a algo que debiera ser nuestro estilo de vida. Escucharlo a Él. No tener un encuentro. Habitar en Él. Y conversar y escucharlo de manera constante. Esto es lo que tanto necesitamos. Necesitamos escuchar su voz. Porque solo su voz puede darnos sentido y propósito. Es la única voz que nos puede detener de tanto correr, buscando sentirnos aprobados, buscando que otros nos digan cuánto valor hay en nosotros. Creo que esta historia se las he contado, pero cuando estaba escribiendo esto no podía dejar de pensar. Nunca voy a olvidar cuando mi hija Emilia, a los 3 años, con su vestido de princesa, me vino a buscar a mi pieza. Y cuando llegó corriendo, con su vestido rosado de princesa, se puso al frente, hizo una reverencia y quedó así. Y yo la miraba y ella seguía ahí. Y dije, te le va a dar un calambre en ese lugar, así que hay algo que no estoy escuchando acá. Pero me di cuenta que lo que ella estaba esperando era escuchar la voz de su papá. Y que su papá le dijera quién era ella. Y me di cuenta que este era el minuto en que mi voz iba a comenzar a definir su identidad. Así que agarré aire y le dije, Emi, eres la mujer más hermosa de este mundo. Eres la princesa más hermosa que pueda haber en este lugar. No hay nadie como tú en este mundo. Eres única, especial, bella, hermosa. Y te ves increíble como princesa. Y ella hizo así. Y se fue. Lo mismo ocurrió unas 100 veces durante ese mes. Varias veces al día se ponía el vestido y corría donde yo estaba y se paraba frente a mí en silencio, esperando que yo le dijera quién era. Y entendí el poder de las palabras de un papá, de poder definir la identidad de nuestros hijos. Hoy día en la mañana, antes de salir, llegó y se paró frente a mí. Me dijo, chao papá. Anda con unos pantalones nuevos pata elefante. Y le dije, te ves hermosa, Emilia, hermosa. Es así. Nuestras palabras como padre tienen poder. Así que si yo le digo que ella es floja, mañosa, llorona, lo que estoy diciéndole es cuál es su verdadera identidad. Cuando realmente esa no es su verdadera identidad. Dios quiere decirnos quiénes somos. Dios quiere hablar directo a nuestro corazón. Él sabe que vivimos en un mundo lleno de voces. Voces a las que nos hemos acostumbrado a escuchar. Voces a las cuales le hemos dado poder y autoridad en nuestra vida para definir quiénes somos. Pero Él sabe que la única voz que podrá traer paz y la esperanza que tanto necesitamos es la voz de nuestro Padre que está en los cielos. Esa voz puede decirnos quiénes somos y puede decirnos para qué fuimos creados. Y puede decirnos que somos sus hijos y que fuimos creados para tener una relación profunda de amor con Él. Una voz que nos puede decir que Él no está enojado con nosotros, que anhela tenernos cerca y anhela decirnos cuánto nos ama. Una voz que quiere definir quiénes somos y evitar que sigan el resto de las voces diciéndonos que somos algo que no es verdad. Su voz quiere venir para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y Dios sabe que la voz que escuchamos es la que nos va a definir. Y va a definir el tipo de vida que vamos a llevar.
Y por eso Él quiere que entendamos que aquello que Jesús llevó cuando caminó entre nosotros, haciendo señales y milagros, también está en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en nosotros y que nos da poder y autoridad para ir y liberar a cualquiera que esté en un lugar de necesidad. El mismo Espíritu para poder traer sanidad a alguien que la necesita. El mismo Espíritu en nosotros para poder traer esperanza al desesperanzado. Para poder contarles desde el corazón de Dios qué es lo que este Padre piensa de Él. Dios quiere decirnos que hay poder y autoridad en nosotros. Un poder para transformar vidas, para sanar, para liberar. Todo esto es lo que Él nos quiere decir y mucho más. ¿Te gustaría ver esto fluyendo a través de ti? ¿Te gustaría poder escuchar a Dios de esta manera y poder salir a animar a otros? Necesitamos conectarnos con Dios entonces. Sí, yo sé, va a decir alguno, pero es que yo no lo escucho así. Yo nunca he escuchado que me dé un nombre de alguien. Es que es imposible que yo pueda escuchar la voz de Dios de esa manera. Paciencia. Paciencia. Hay que aprender a esperar. Este es un proceso. Y es un proceso porque no sabemos reconocer la voz de Dios. Quizá porque generalmente buscamos que escuchar la voz de Dios sea un momento místico, una voz profunda, una voz cavernosa, que nos hable de una forma en que mis pelos comiencen a erizarse, sentir algo especial que recorre mi espalda y ojalá levitar sobre los aires mientras escucho esta voz que viene desde el más allá. Buscamos algo que sea místico absolutamente y por eso pensamos que Dios no nos puede hablar, porque no calza con la idea que tenemos. Pero su voz es sencilla, su voz es suave, no es una voz audible, aunque a veces lo es, pero por lo general nos habla de dentro, porque está dentro de nosotros y es tan natural su voz que puede ser desechable, simplemente porque no calza con nuestros estándares espirituales misticoides. Hace años atrás, me acuerdo, yo siempre fui de los que pensaba que estas cosas jamás me iban a ocurrir a mí. Todas estas cosas eran para todos los cristianos espirituales que habían en la iglesia, menos para mí, que era pecador. Pero me acuerdo hace años atrás, me invitaron a predicar en una iglesia pequeñita, creo que era en Villa Alemana. Y era un grupo de jóvenes, deben ser unas 15 o 20 personas. Y me acuerdo que cuando terminé de predicar, tuvimos un tiempo de administración bien especial. Y después nos invitaron atrás del salón a comer. Lo clásico de reunión de jóvenes, tallarines. Y nos invitaron a todos. Y yo me quedé en el salón solo, guardando las cosas en mi mochila y conversando con Dios. Y cuando quedé solo, me acuerdo que le dije a Dios esto: Señor, yo quiero venir a lugares como este. Señor, cuando yo sea famoso, yo nunca quiero dejar de venir a lugares como este. Y por primera vez escuché una voz casi audible que me dijo: ¿y a vos quién te dijo que iba a ser famoso? Y me acuerdo que escuché esto, avergonzado, pero igual me dio risa. Y es que fue tan claro, y que dije, no puedo creer que la primera vez que te escucho es para que me digas, ¿y esto? Y ahí me quedé, y me puse a reír y le dije, Señor,
Tienes toda la razón. Qué estupidez acabo de decir. Y fue un golpe seco al ego y ahí quedó. Lo marchitó. Pero fue claro para mí. Creo que lo que más agradezco que fue la forma en que lo hizo. Bien amena, divertida. Pero fue una lección. En el tiempo he aprendido poco a poco a discernir cuándo es mi voz la que habla, cuándo es Dios. No siempre la chunto, obviamente, y es mucho ensayo y error. A veces ensayo y horror. Y uno como que no quiere rectificar. Alguna vez persona me tocó decirle, mira, estoy viendo esta imagen tuya con tu papá, no tengo papá. Claro, por eso es la imagen. Había así un guatazo gigante, pero como que uno no quiere y como la acomoda. No, pero conoces a alguien que tiene papá, ¿no? Ok, es mejor echar para atrás y decir, sí, ok, siga participando. Ale, por favor, tú. Me encanta mi esposa, su anhelo. Desde que leyó este libro de John Bolz, su anhelo es escuchar la voz de Dios. Así que, para no dejarla embarrada en la casa, aquí en la iglesia, en todos los Uber que se sube, en todos los supermercados, en todas las verdulerías, se acerca con la impresión que tiene y dice, ¿tienes un hermano que se llama Daniel? No. ¿Daniela? Tampoco. No, a ver, dice, espérate, ¿tienes un hermano? No, ya, ok. Pero así anda, dispara, 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 y si no, no es nomás. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que ha empezado a discernir y a discriminar cuándo es su cabeza y cuándo es la voz de Dios. Y le he pillado dando unas palabras tan certeras, tal cual. ¿Tienes un hermano que se llama así? ¿Tienes esto y esto otro y todo? A los John Bolz, levitando por los aires. Ahí la Katy, ¡pum! ¿Y por qué? Porque se ha atrevido. Y a veces es necesario esto. Parece poco espiritual hacerlo de esta forma. Pero ¿qué haces cuando llevas 20, 30, 40 o 50 años sin escuchar o sin reconocer la voz de Dios? Necesitas comenzar a acostumbrarte y acostumbrar tu cabeza, porque acá tenemos varias voces que están sonando de manera constante. Y necesitamos afinar el oído para aprender a discriminar cuándo es la voz de Dios. A veces a mí Dios me habla una palabra y así como vino esa palabra, también se va. La puedo dejar partir como si nada. No hay ninguna experiencia mística en eso. Sin embargo, he aprendido cuando viene una palabra que no está en mi vocabulario del día, probablemente ni siquiera lo ocupo, es como salió de la nada, digo, esto puede ser algo. Pesco mi teléfono, abro un bloc de notas que tengo especial para esto y comienzo a escribir esta palabra. Y lo que ocurre generalmente es que después de escribir esta palabra, viene otra, y otra, y otra, y frase, y frase. Y puedo estar 20, 30 minutos. Recuerdo una vez que estaba en una conferencia, estuve 50 minutos escribiendo. Y digo, pobres adoradores piensan que no estoy ni ahí con ellos, estoy chateando. La verdad, si me ven en la iglesia con el teléfono, no estoy chateando. A veces. Pero la verdad es que algo está viniendo y estoy ahí escribiendo. Tuvimos un retiro el fin de semana y tuve un tiempo de oración que de repente ¡pum!, cayó el casco de soldar, se me olvidaron todo y empecé ahí a escribir, a escribir, a escribir. Y creo que es parte de cómo comenzamos a reconocer la forma en que Dios nos habla. ¿Empezó como algo místico? Absolutamente no. Empezó como algo bastante sencillo, que pudo haber sido descartado. Pero lo tomé y comenzó una descarga. Un consejo para mí, para ustedes, necesitamos atrevernos a equivocarnos. Necesitamos atrevernos, no tengan miedo. Sobre todo acá, es un lugar seguro. O háganlo como mi señora, vayan al supermercado y disparen palabras. Total, nadie los va a reconocer después. Pero necesitamos conectarnos con Dios para conocer su corazón, para conocer el corazón que Él tiene por mí y desde ese lugar poder llevar esta misma esperanza a las personas que nos rodean. Cuando estamos con Él nos damos cuenta que Él nos ama profundamente, pero que Él también ama a otros profundamente
Es más, nos damos cuenta que ama a personas que nosotros jamás amaríamos. Y eso nos golpea. Pero cuando logras ver el corazón de Dios y logras sentir su amor, comienzas a enamorarte de Él. Y entonces tu corazón comienza a parecerse a su corazón. Y ahí comenzamos a ver las personas como las ve Él. Y cuando comenzamos a verlas como las ve Él, entonces nos enamoramos. Y cuando nos enamoramos, el reino viene. Porque todo esto se trata de amor. Me quedan 2 minutos. Me quedan hartas cosas. Voy a ir. Les dije al principio que había llegado una palabra a mi cabeza, ¿cierto? Nunca se las dije, ¿cierto? Okay. Esta fue la pregunta que tuve. ¿Cómo llegamos a ese lugar? ¿Cómo logramos aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo logramos descubrir realmente quiénes somos? ¿Cómo logramos convencernos que Dios nos ama de tal manera? ¿Cómo logramos adoptar el corazón de Dios? Y cuando estaba orando hace unos días atrás vino esta palabra a mi cabeza. Consagración. Este fue el ¿y ahora qué, Señor? Y vino esta palabra, consagración. Y créanme que por mi trasfondo legalista, la palabra consagración la hubiera sacado del diccionario. Porque tenía un significado que a mí me cargaba. El querer buscar y hacer cosas para conseguir la aprobación de Dios sobre mi vida. Pero Dios me habló que la consagración no es querer conquistar su corazón, porque su corazón ya está conquistado por nosotros. Así como un papá es conquistado por el corazón de sus hijas, por los gestos que hace, por los detalles, por pararse al frente en silencio, por dar 2, 3 pasos y luego caer. Y un papá está fascinado, no de que se cayó, sino de que dio 2 pasos y las quiere levantar y volver a hacerlas caminar. Dios me dijo que estaba seguro en Él. Y producto de ser aceptado por Él, es que podemos comenzar un camino de consagración. ¿Y sabe lo que es consagración? Busqué hartas definiciones y apuntaban a esta. Es algo común y corriente que es transformado para ser usado de una manera divina. Dios quiere usarnos de una manera divina. Dios quiere tomarnos de una manera común y corriente y llevarnos a un lugar para hacer cosas divinas. El problema, Romanos 12. Por ahí lo tenía. Romanos 12. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y este es el problema, que es voluntario. Así que sí, podemos ser cristianos, hijos de Dios, y vivir desconectados de Él. Podemos tener una vida absolutamente desconectada, por más que seamos suyos. Pero también podemos acercarnos a Él, conocerlo, descubrir su amor por nosotros, descubrir lo que Él nos dice y anhelar que aquello pueda llegar a toda la gente que nos rodea. La consagración nunca ha tenido que ver con salir de este mundo. Todo lo contrario. Él quiere que estemos en este mundo y mucho, pero Él quiere que podamos ser luz en este mundo. Una luz que guía a la esperanza, que es Él. La consagración tiene que ver con nuestro tiempo con Él. Tiene que ver con cómo invertimos nuestro tiempo. Tiene que ver con dónde está nuestro corazón. Porque donde está nuestro tiempo, ahí está nuestro corazón.
Consagración tiene a veces que ver con dejar cosas buenas por algo mejor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres conocer su corazón? ¿Estás leyendo la Biblia? Porque esa es su palabra. ¿Estás orando? ¿Estás abriendo espacios durante el día para conectarte con Él? ¿Estás de repente recibiendo una buena noticia y entendiendo que Dios está contigo en ese mismo minuto como para decirle ahí y no esperar hasta la noche para darle gracias, sino entender que Dios siempre está con nosotros donde quiera que vamos, en todo momento y en todo lugar? Necesitamos buscarlo más y conectarnos con Él. ¿Hay tiempo libre en tu vida para Él? ¿O estás ocupando el tiempo libre, poco que te queda, para distraerte en Netflix? Y lo dice un fan de Netflix, me lo di vuelta. Me encanta Netflix, no tiene nada de malo y lo disfruto. Pero si nuestro único tiempo libre lo vamos a ocupar en eso, entonces hay un problema de prioridades. Si nuestro tiempo corre en torno al trabajo, familia, amigos, y no somos capaces de despejar tiempos para estar con Él, necesitamos entender de qué se trata esto de consagración. Necesitamos más de Él, conectarnos más. Y eso tiene mucho que ver con tiempo, y tiene mucho que ver con cómo percibimos a Dios en nuestra vida, en el día a día. Si tienes una vida ocupada, muy ocupada, pero aún así hay una sensación profunda de soledad. Si tienes una vida ocupada, pero aún así tienes una sensación de falta de propósito, aunque todo está bien, aunque todo anda perfecto, algo falta. Como que algo huele mal en todo esto. Algo no anda bien y no logras descubrirlo. Es porque fuimos creados para cosas mucho más grandes, para poder experimentar lo que es ser eterno y espiritual al mismo tiempo que te sientes humano y normal. Es en ese lugar que descubres que estás en este mundo, pero que no eres de este mundo, sino de uno eternal, de uno sobrenatural. Yo solo quiero animarte en esto porque se nos acaba el tiempo. Si tienes algún concepto de consagración que tiene que ver con hacer esfuerzos para buscar un aplauso de Él, olvídalo. No es hacia dónde queremos llegar, es desde dónde partimos. Y partimos de un lugar seguro y de un Padre que nos ama y de un Padre que nos habla de su aceptación de manera constante. Desde ese lugar comenzamos un camino de consagración que es simplemente el anhelo, el deseo de pasar tiempo con Él y de descubrir quiénes somos y poder decirles a otros quiénes son ellos, cuál es su verdadero diseño y para qué fueron creados. Amén. Oramos rápidamente. Papá, gracias por tu amor, por tu aceptación. Y gracias, papá, porque lo que más anhela es pasar tiempo con nosotros. Todo, Señor, lo que hiciste fue para poder tenernos cerca. Convéncenos, Señor, de que ese es el mejor lugar en el que podemos estar. Desafíanos, Señor, a correr a ti. Porque nadie puede tomar esa decisión por nosotros. Gracias, papá. Amén.